Melodía de Amor, capítulo 2 de Bárbara Cartland. Como su padre era un miembro prominente de la nobleza, pasaba el tiempo no solo con hermosas mujeres, sino con los hombres de estado de los países que visitaban, con los primeros ministros, cancilleres y los secretarios de asuntos extranjeros. En aquellas ocasiones, Imelda solía escuchar lo que se decía y trataba de comprenderlo, a fin de discutir más tarde con su padre sobre aquellos temas. Esta noche, cuando charlaron después de la cena, ella tuvo la sensación de que ningún hombre que llegara a conocer jamás podría ocupar el lugar de su padre. Al terminar la velada, Imelda, renuente, miró el reloj que se encontraba sobre la chimenea, y entonces el conde dijo: «Me despediré de ti ahora, mi adorada hija. Sabes que no soporto las despedidas emocionales. Así que te pido, mi preciosa, que no bajes mañana hasta que yo me haya ido, lo que haré muy temprano». Con un esfuerzo casi sobrehumano, Imelda se tragó las palabras de protesta que pugnaban por escapar de sus labios. Comprendía que no volvería a ver a su padre hasta después que él se casara, y la idea de perderlo y de que él tuviera que casarse con alguien solo porque lo consideraba correcto era aterradora. Pero como no tenía objeto hablar de ello, pues solo conseguiría hacerlo desdichado, le rodeó el cuello con los brazos y le dijo: «Te quiero, papá, y no existe en el mundo un padre más cariñoso, más maravilloso y apuesto que el que yo tengo. Pero no muy bueno, me temo, mi preciosa. Te equivocas. No solo me diste una maravillosa niñez, sino ideales y aspiraciones muy altas». El conde la miró, deseando saber si decía la verdad, y ella añadió: «Como siempre hemos hablado de todo con sensatez. No me deslumbran ni me fascinan las cosas indebidas, y me limito a aceptarlas como parte de la vida. Pero siempre me enseñaste cuál era el camino correcto, y es el que intento seguir». El conde la rodeó con los brazos y la estrechó con fuerza contra su pecho. «Gracias por decirme eso, mi dulce niña. Me haces muy feliz. Con frecuencia temía que tu madre me reprochara desde el cielo no haber permitido que te criara tu abuela. Mamá habría comprendido que yo tenía que estar contigo, y como sé lo que significaban el uno para el otro, también sé con exactitud lo que deseo encontrar en un esposo». Como el conde no encontraba palabras para responder, se limitó a besarla y agregó después: «Las cosas van mal o tienes problemas. Si las cosas van mal o tienes problemas, solo tienes que hacérmelo saber, y sabes que vendré en tu ayuda, así esté en el otro extremo del mundo». «Del mismo modo como yo acudiría a ti, papá, si me necesitaras», contestó Imelda. Su padre la besó de nuevo, y como si ya no pudieran añadir nada más a lo que se dijeron, subieron la gran escalinata con los brazos entrelazados. El conde volvió a besarla en ambas mejillas, en los ojos y la frente, y luego, sin pronunciar una palabra, la dejó ante la puerta de su alcoba y se dirigió hacia su propio dormitorio. Imelda se dispuso a dejarse caer sobre la cama y a permitir que fluyeran los torrentes de lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Pero, en cambio, se puso de rodillas para pedirle a Dios que protegiera a su padre y lo librara de todo daño. Tardó mucho tiempo en conciliar el sueño, y cuando despertó a la mañana siguiente, los ruidos del exterior le indicaron que su padre se disponía a partir. Tuvo que hacer acopio de todo control para evitar saltar de la cama y correr hacia él para suplicarle que la llevara consigo. Cuando los ruidos cesaron y comprendió que él había partido en su elegante faetón, tirado por 4 caballos, permaneció acostada, agotada por la batalla que había librado consigo misma. Luego se levantó y se vistió sin llamar a la doncella, y bajó por la escalera. La casa le pareció tan hermosa que no toleraba pensar que quedaría vacía por largo tiempo. Sabía que, tan pronto como ella se marchara, se cubrirían los muebles con mantas blancas, se tirarían las flores y se cerrarían las ventanas con cerrojos. Solo el jardín florecería en todo su esplendor, pero nadie apreciaría su belleza. Imelda no se dirigió al salón, donde había charlado con su padre la noche anterior, porque le traía demasiados recuerdos de él, sino hacia la biblioteca, donde encontró al señor Dutton, el secretario de su padre.
Buenos días, señorita, dijo él. Desearía saber a qué hora debo tener listo el carruaje. Su padre me entregó una carta para su señora abuela, en la que le explica la inesperada llegada de usted. Imelda titubeó por un momento. Lo pensaré mientras desayuno, señor Dutton, respondió. No tengo mucha prisa en marcharme. El señor Dutton la conocía desde pequeña y sabía que comprendería. No hay prisa, señorita, mientras permanece aquí. Le sugiero que vea si hay algo que desee llevarse consigo. Gracias, señor Dutton. Este abandonó la habitación como si comprendiera que ella deseaba estar a solas. Imelda, después de permanecer un rato en la biblioteca, se dirigió a un pequeño comedor, donde el viejo mayordomo que estaba en Kingsclere desde que vivía la condesa esperaba para atenderla. Él le puso el periódico en una fuente de plata frente a su plato, para que pudiera leerlo mientras desayunaba. Imelda, por complacerlo, lo tomó, mientras probaba un poco de cada uno de la media docena de platillos que le habían servido. De pronto, un párrafo llamó su atención y lo leyó con interés. El marqués de Marison ha contratado a William Gladwin, con el objeto de que reconstruya el invernadero de naranjos en Marison, su residencia campestre, que fue destruida recientemente por el fuego. El señor Gladwin, experto en invernaderos de naranjos, sigue los pasos del señor Humphrey, el famoso arquitecto de la regencia, quien fue el primero en poner iluminación en lo alto de los invernaderos. También ha incorporado a muchas mansiones el invernadero de naranjos o el jardín de verano, en lugar de hacer un edificio separado. Imelda leyó 2 veces la noticia. Conocía a William Gladwin porque 3 años antes había trabajado en Kingsclere para construir el invernadero de naranjos. William Gladwin, se dijo con voz alta. ¡Qué hombre tan agradable! Recordó las horas que había pasado observándolo trabajar, mientras él supervisaba a los albañiles, a los carpinteros, y revisaba con sus planos todo lo que se hacía. De pronto, Imelda recordó que el marqués de Marison vivía muy cerca. Nunca lo había conocido, porque su padre decía que era un joven muy serio que no aprobaba su manera de vivir. Ella había pensado entonces que el marqués debía de ser muy aburrido, si no aprobaba a su padre, y jamás había vuelto a pensar en él. Pero ahora se dijo que quizás se había perdido algo, no por el marqués, sino por Marison. Sabía que se le consideraba como una de las mejores residencias del país, y los periódicos y revistas se referían con frecuencia a las pinturas de la galería de Marison, así como al mobiliario y la plata. Debí convencer a papá para que invitara aquí al marqués, pensó, y entonces recordó que, cuando su padre se casara con Lady Bullington, esta sería la anfitriona en Kingsclere. Fue la primera vez que se percató de lo que significaría que su padre se casara y que una mujer tomara el lugar de su madre, y ello la irritó. ¿Cómo se atreve nadie a aspirar a ser la esposa de papá?, se preguntó. Pero sabía que muchas lo habían intentado, aunque solo Lady Bullington había tenido éxito. La furia que la invadió fue tan intensa que la hizo sentirse de pronto desafiante y rebelde. Como amaba a su padre, había accedido sin protestar a todo lo que él le había comunicado la noche anterior. Pero ahora le parecía intolerable, no solo que la hubiera dejado sola, sino que hubiera dispuesto que fuera a vivir con su abuela y, por si fuera poco, que se propusiera traer a una mujer a la casa, así fuera su esposa, para que se ocupara de todo. «No puedo tolerarlo», exclamó con voz alta. Y cuando bajó la vista hacia el periódico, cruzó una idea por su mente. Tardó solo unos minutos en concretarla, y al terminar, brillaba una luz en sus ojos, que su padre habría reconocido y comprendido. Levantó la barbilla, desafiante, en uno de los gestos característicos de su padre. «Lo haré», se dijo decidida. «Será bastante fácil porque no hay nadie que me lo impida». Imelda disfrutó el viaje por la campiña. Era fácil notar dónde terminaba la extensa propiedad de su padre y dónde empezaba la del marqués de Marison. Su madre había elegido la pintura azul que decoraban las puertas y ventanas de las casas de campo de la familia y las del marqués. En cambio, estaban pintadas de un oscuro y poco atractivo tono verde olivo. Sin embargo, los jardines de las casitas estaban bien cuidados, y todos los habitantes de las villas se veían bien vestidos. No había niños harapientos, y solo pocos vagabundos. Baker, el viejo cochero, se había sorprendido cuando,
después de salir de casa y haber recorrido un pequeño tramo rumbo a la residencia de la abuela de Imelda. Su ama había golpeado la ventanilla de cristal, indicándole al palafrenero: «Dígale a Baker que me lleve a Marison». «¿A Marison, señorita?» «Sí, voy a visitar al señor Gladwin, así que, por favor, quiero que me conduzca por una puerta lateral y que no mencione mi nombre». Imelda sabía que la servidumbre obedecería ciegamente a sus órdenes, y si se quedaba unos días al abrigo del señor Gladwin, como se proponía, enviaría una nota al señor Dutton para explicarle su cambio de planes. Llevaba consigo la carta dirigida a su abuela, que su padre había escrito, de modo que nadie la esperaba, y el señor Dutton no se atrevería a criticar su conducta, por extraña que fuera. Cualquier cosa es mejor que quedarme una temporada con la abuela, oyéndola quejarse hora tras hora y día tras día, se dijo. Durante el tiempo que el señor Gladwin había trabajado en Kingsclere, ella le había cobrado un gran afecto. Se trataba de un hombre muy inteligente, ya que al terminar sus estudios en la universidad, se había colocado como aprendiz con un distinguido arquitecto, y de él aprendió todo lo que le podía enseñar. Como amaba las flores, se especializó en construir invernaderos para naranjos, y el conde, quien siempre buscaba lo mejor, lo mandó llamar a Kingsclere al enterarse de su éxito. Ya entonces no era joven, y su reputación se había extendido a lo largo y lo ancho del país. El príncipe regente pensaba emplearlo, pero el conde se adelantó, y durante los 3 años que le tomó construir el invernadero en Kingsclere, Imelda lo vio todos los días, y se hicieron amigos. Ahora pensó que sería un placer verlo de nuevo, y estaba segura de poder convencerlo de que le permitiera quedarse en Marison como su asistente, o algo parecido, hasta que su tía regresara de Escocia y pudiera reunirse con ella en Londres. Era un plan trazado al estilo de su padre, y sin duda a él le divertiría saberlo, algo que Imelda no esperaba que sucediera antes que él saliera de Inglaterra. Cuando los caballos dieron vuelta, Imelda vio Marison por primera vez, y aunque esperaba que fuera impresionante, no estaba preparada para tanta belleza. Era diferente en todos sentidos a Kingsclere, y más imponente, iluminado en ese momento por el pálido sol de abril. Le confería a su construcción de piedra gris pálido un aspecto casi mágico. Su silueta se recortaba contra un fondo de oscuros abetos, y sus largas ventanas resplandecían como diamantes. «Es precioso», pensó Imelda, y lamentó que su padre no la acompañara para poder comunicarle sus impresiones y hablar del actual propietario de aquel lugar. El viejo marqués había sido un anciano de carácter difícil y un tanto desagradable. Había sido amigo de la familia, pero después de la muerte de la condesa mostró su desagrado por el comportamiento del conde. Lo había eliminado de su lista de visitantes y suspendió por completo todas las relaciones entre las dos propiedades. Como Imelda era muy pequeña cuando eso sucedió, nunca oyó hablar de Marison, a pesar de su cercanía con Kingsclere. Ahora sentía un súbito interés y decidió encontrar la forma de admirar las pinturas y otros tesoros que contenía la casa. Todo eso la decidió aún más a lograr que William Gladwin aceptara su plan y la invitara a ser su asistente. El carruaje cruzó el puente sobre el lago, pero no se dirigió hacia la escalera de piedra que conducía a la puerta principal, sino que dio vuelta hacia un costado de la casa. Imelda se percató de que allí se encontraba la puerta de servicio, que solían usar los empleados de mediano nivel, las institutrices, los secretarios y los maestros. Había dicho una vez su madre: «Se encuentran a la mitad, entre el cielo y el infierno, y supongo que llevan una vida difícil y solitaria en una casa como la nuestra». Imelda, por ese motivo, siempre había tratado de ser muy amable con esos empleados. «Ahora seré uno de ellos», pensó, mientras escuchaba a su palafrenero preguntar por el señor Gladwin. La doncella que abrió la puerta llamó a un lacayo y le indicó que condujera a Imelda, quien ya había bajado del carruaje, hasta donde se encontraba el señor Gladwin. Imelda lo siguió por un corredor, después, a través de un magnífico vestíbulo que no tuvo tiempo de admirar, y luego por varios pasillos donde colgaban pinturas. El lacayo se movía con gran rapidez, lo cual no habría hecho si ella hubiera entrado por la puerta principal. Cuando por fin llegaron al otro extremo de la casa, él indicó con una mano
una alta pila de piedras y ladrillos en la que trabajaban varios hombres. «Allí encontrará al señor Gledwin, señorita», indicó abruptamente, y se alejó. Imelda cruzó la puerta, dirigiéndose al edificio que se construía junto a la casa. Todavía los muros estaban bajos. Y sin embargo, se advertía que se trataba de un diseño impresionante. Tendría muchas más ventanas del usual y ella casi podía adivinar que contaría con el novedoso techo de cristal. Sin embargo, por el momento, a Imelda no le interesaba la construcción, sino el hombre que la diseñaba. Vio su cabeza canosa junto a una pila de ladrillos, mientras daba órdenes a unos trabajadores. Imelda llegó a su lado antes que él volviera la cabeza. Él, por un momento, la miró como si no pudiera creer lo que veía, y cuando ella se acercó con los brazos extendidos, exclamó: «Lady Imelda, ¿qué hace aquí?» «Casi temía que me hubiera olvidado», rió ella. «Eso no sería posible. Pero no sabía que estuviera usted en Inglaterra. ¿La acompaña su padre?» «No. Y desearía hablar en privado con usted». «Sí, por supuesto», respondió el señor Gledwin, intrigado, y la condujo hacia donde se había levantado una pequeña cabaña de madera. Como era el mismo tipo de cabaña que utilizara en Kingsclere, a Imelda no le sorprendió encontrar en el interior una larga mesa cubierta de planos y diseños, así como varias sillas, una de ellas junto a una estufa que servía para calentarse durante los meses de invierno. «Es igual a la que tenía en Kingsclere», exclamó. El señor Gledwin cerró la puerta. Imelda se sentó en una silla y él en otra frente a ella. «¿Qué desea decirme?», preguntó él. «¿Pasa algo malo con los naranjos de Kingsclere?» «Oh, no, están perfectos. Vine a verlo porque quisiera que me permitiera hospedarme aquí por una corta temporada». «¿Hospedarse aquí?», preguntó consternado Gledwin. «Sí, señor Gledwin. Papá tuvo que salir al extranjero y me pidió que me fuera a casa de mi abuela, pero no deseo hacerlo. Así que, por favor, permítame quedarme con usted. Solo serán unos días hasta que mi tía, la duquesa de Ilminster, vuelva a Londres». Imelda notó que el señor Gledwin estaba demasiado asombrado para responder, de modo que continuó diciendo: «Supongo que conoce la animosidad que existe entre papá y el difunto marqués, de modo que no puedo usar aquí mi propio nombre, pero si no cree que pueda serle útil como asistente, podríamos fingir que soy su nieta». La idea se le había ocurrido en el último momento, ya que, al ver al señor Gledwin, había pensado que le habría gustado que su abuelo, en caso de que lo tuviera, fuera como él. De joven, el señor Gledwin había sido un hombre apuesto, y ahora era un anciano de aspecto distinguido. Coronaba su amplia frente una rupia cabellera plateada. Sus facciones eran finas y clásicas. Imelda se decía que tal vez tenía antepasados vikingos, y pensó que William Gledwin era un hombre que cualquiera se enorgullecería de tener por pariente. Con una sonrisa, ella agregó: «Por favor, permítame hacerme pasar por su nieta. Me habría encantado que de verdad fuera mi abuelo». Apenas se repuso del asombro, el señor Gledwin dejó caer la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. «Solo usted, Lady Imelda, podría pensar en algo tan insólito, pero, aunque me encantaría tenerla a mi lado, sabe que es imposible». Imelda empezó a discutir, y al hablar adquiría confianza en sus propias dotes de persuasión. No explicó con detalles las razones que tenía su padre para dejarla, pero William Gledwin lo conocía lo suficiente, y era lo bastante perceptivo para adivinarlas. Imelda le contó que se había fugado de la escuela y que no tenía intenciones de volver, que odiaba la idea de permanecer con su abuela y que le molestaba que la obligaran, contra su voluntad, a convertirse en una debutante social y vivir con su tía hasta que se casara. La atención con que le escuchaba el señor Gledwin la hizo sentirse segura de que lo convencería. «Si usted no me acepta», anunció, «estoy decidida a irme a cualquier otra parte». «Eso es un chantaje», exclamó el señor Gledwin. «Si lo hace, podría meterse en muchos problemas». En ese momento comprendió que no podía permitir que aquella preciosa jovencita, quien se había convertido en una belleza espectacular desde la última vez que la vio, se marchara sola. Se estremeció al pensar que podía ser víctima no solo de los cazadores de fortunas, sino de ladrones. Lanzó un suspiro, claudicando. «Me hace muy difícil «¿Me dejará quedarme?», lo interrumpió Imelda. «¿De veras lo hará? Será tan divertido».
Podremos charlar como lo hacíamos en Kingsclear cuando papá estaba ocupado con sus huéspedes, y a mi institutriz le aburría tratar de contestar a todas las preguntas que yo le hacía. El señor Gledwin sonrió. Era una pequeña muy inquisitiva, es cierto, y ahora también soy una joven muy inquisitiva, y solo usted puede darme las respuestas que deseo. Muy bien, accedo a lo que sugiere, pero no por mi voluntad. Supongo que trajo su equipaje consigo. No tanta ropa como usted teme, solo la que tenía en la escuela. Más tarde necesitaría un guardarropa nuevo para deslumbrar a los londinenses. Hablaba en broma, pero el señor Gledwin adivinaba que lo hacía para ocultar el temor que le causaba pensar en su nueva vida social. Sabía también cómo añadiría Imelda al conde, ya que, en toda su larga vida, jamás había conocido a un padre y a una hija que se quisieran tanto, además de tener ambos un carácter extraordinario, cada uno a su estilo. El señor Gledwin admiraba al conde y comprendía que debía su reputación a su atractivo, a esa especie de magnetismo que ejercía sobre las mujeres. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.